Actividades culturales es muy importante para todos nosotros. Es un placer recibirlos. Hoy vamos a iniciar con la jornada previa, la de los viernes. Va a haber una serie de presentaciones, ponencias, presentaciones de libros y luego vamos a compartir un refrigerio en el patio. Así que bueno, muchas gracias. Les presento a parte del equipo organizador, a Sebastián Rivero, a Jorge Frogoni, a Rosina, y agradeciendo también a lo que es el grupo de Entidad Florida, Fernando Choteco y toda la gente de Florida que siempre han estado apoyando y acompañando. Así que muy bienvenidos todos. Agradecemos también a la Intendencia Colonia, a lo que es la Oficina de Relaciones Públicas, a la Dirección de Cultura, a la Dirección de Turismo. También muchas gracias por acompañarnos en esta nueva campaña, en esta nueva jornada, y es un placer tenernos en nuestra casa. Hay dos acá y dos acá. Sí, queremos también aclarar un poco el tema del nombre de esta jornada de Victoria, homenajear a dos historiadores que vivieron en el departamento de Colonia. Si bien Omar Moreira no es oriundo del departamento de Colonia, pero vivió mucho tiempo en el departamento de Colonia, inclusive fue director de cultura, ¿no?, de la Intendencia, y donde hizo mucha obra y publicó unos cuantos libros referentes a la historia de nuestro departamento. Y Heroídes Artigas Mariño, periodista, que también a través de sus páginas en el diario y después sacando una revista Estampas Colonienses, publicaba mucha historia de esta localidad y del departamento, por lo cual a ambos, nosotros tres, fuimos un poco lo que lo conocimos, lo tratamos, y queríamos realmente homenajear a ellos porque fueron realmente unos pioneros, por así decirlo, de las historias de nuestro departamento. Bueno, sin más palabras, damos comienzo a la primera ponencia. Bien. Bueno, en realidad la presentación es un apunte de lo que voy a decir. Lo que creo que todos hemos escuchado hablar de Radio Colonia. Es una radio de mucha trayectoria para Colonia del Sacramento, donde estuvieron y están sus estudios, y para la zona rioplatense, desde su fundación en 1933. Y hay algunas cuestiones de nuestra investigación en términos metodológicos, que era por ahí donde yo iba a empezar a compartir con ustedes, que sentía muy acorde a lo que son estas jornadas, ¿no? Ahí va. Bueno, esto era lo que ya expliqué, que el trabajo es de elaboración colectiva. Y después, a continuación, yo ponía estas cuestiones metodológicas que, para elegir algo para compartir, creía que era lo más interesante, porque justamente acá estamos hablando de geohistoria y de la región y de la frontera, que son conceptos que atraviesan la historia de Radio Colonia. En nuestro trabajo, uno de los conceptos vertebradores es este concepto de radio frontera, que ha sido utilizado en otros trabajos, que tiene una primera explicación obvia, que es que las ondas sonoras no conocen de límites territoriales, ¿verdad? No conocen de la frontera, sino que se escapan a ella. Y la otra pata de este concepto es que en algunas coyunturas de autoritarismo político, por ejemplo, la radio significa una voz opositora porque justamente logra colarse hacia la frontera vecina. Esto fue un poco lo que sucedió en dos momentos de Radio Colonia: la coyuntura de los años 40 y 50 y el peronismo, y en la época de la dictadura cívico-militar argentina. Si querés continuar. Yo puedo continuar ahora, perfecto. La Radio Colonia como una radio frontera entonces, y otra cosa muy interesante de este trabajo es el análisis de distintas escalas, ¿no? Una escala internacional, una escala regional, una escala nacional, y la que más me involucra es la local, ¿no?
Entonces, ¿cómo juegan estas construcciones analíticas para entender el fenómeno de Radio Colonia? Que, sobre todo a partir del año 44, entraría dentro de este concepto de Radio Frontera. Y acá paso a explicar por qué. Si yo dije que en 1933 se fundó la radio, recién en el 44, según nuestros criterios, podemos empezar a hablar de ese concepto de Radio Frontera. La fundación de la radio, que va de la mano con una expansión de la radiocomunicación en Uruguay, ¿verdad? Que desde el año 23 en Montevideo se fundan las primeras radios y después en la década del 30 se da una expansión de ese medio de comunicación que primero nace, esto lo dice muy claramente Mónica Marona, como un adelanto técnico, es decir, el transmisor nace antes que el medio de comunicación. El medio de comunicación después se va desarrollando, en el sentido de tener locutores, tener productos que sean específicamente para la radio. ¿Qué fue lo que pasó entonces en un primer momento? La radio se hizo eco de las construcciones culturales preexistentes, ¿verdad? Se transmitía por radio aquello que hasta ese momento se había transmitido, se había escrito, en realidad se había compartido, expresado por medios de prensa escrita, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de construcción. En el año 33, Bernotti y Montellano fundan Radio Colonia. Eran argentinos ellos, pero Bernotti tenía la mamá uruguaya, eso le permite el vericueto legal para hacerlo, porque también en estos años se desarrolla todo lo que es el control de las ondas. Y después, en el año 44, tenemos un quiebre. Si bien la radio llegaba desde sus inicios, esta cuestión técnica llegaba a Buenos Aires, su conformación como Radio Frontera en los años 40 está dada por básicamente dos elementos. No hay problema. Estoy esperando que se ubiquen para no estar... Cada vez está más lejos Colonia, ese es el problema. Bien, hago una puesta a punto brevísima para los que recién llegaron. Estoy hablando de Radio Colonia y de su conformación como una radio frontera. Estábamos hablando del concepto de Radio Frontera y también el concepto de la yuxtaposición de escalas de análisis para entender este fenómeno. Y les decía que a partir de los años 40, no hay problema, esta radio se consolida como una radio frontera especialmente por dos factores. Si bien la llegada a Buenos Aires fue desde sus inicios, y si bien había unos vínculos económicos, políticos, de movimiento de personas desde siempre con Buenos Aires, ¿verdad? De larga data, en los años 40 aparecen otros ingredientes. El primer ingrediente que vamos a tener es el interés de la Oficina de Asuntos de este libro de María, La Escuela y el Progreso, creo que el año pasado, porque lo reeditó ANEP y no tiene fecha, ¿verdad? Estas postales son 47, las que se conservan al día de hoy, y bueno, lo tenemos que agradecer a Carlos Reyes Antúnez y a Rosalía Reyes Antúnez, que son sobrinos nietos de María, que han conservado esas postales. Las mismas tratan temas familiares, por supuesto, pero tampoco pueden ser temas muy íntimos, porque recordamos que estas postales viajaban sin el sobre. Pero ella también escribió sobre temas vinculados a la educación, y muestra los centros de estudio a los que asistió, las asignaturas que cursó, y al tiempo que describe los lugares y paisajes, y muestra su entusiasmo por todo lo nuevo que ella estaba viendo. Pensemos. A todos. Este libro, El Puerto de la Coronilla, nos va a llevar al otro extremo momentáneamente del país, al este, porque hace referencia a un proyecto de país que estaba pensado para, bueno, desarrollar la zona norte y este del Uruguay, la zona limítrofe con Brasil, la que hasta el día de hoy tiene los indicadores socioeconómicos más precarios, con mayores dificultades, porque aparentemente el Uruguay siempre tuvo muy claro qué hacer con la zona oeste o el litoral del río. Muy bien. Escuela Ritmo de Tambor, derivaciones de una historia de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe.
escucha? Muchas gracias a la organización por la oportunidad. Contarles un poco esta historia sobre la jura como tambor que nace de la curiosidad. Mi primer contacto fue con la investigación que hizo Rubén Carámbula en 1966 sobre el candombe y un estudio. ¿Puedo sí? Si te escuchan, pasa que gente afuera también. Parate y sigue. Es que no me gusta mucho el micrófono. Bueno, le damos por acá. Prefiero sí. Espero que mi voz gruesa descanse. Bueno, la investigación inició a tomar contacto con este estudio folclórico antropológico de candombe del poeta uruguayo Rubén Carámbula. En su primer capítulo nos hace mención, dice, candombe es la supervivencia del acervo ancestral africano de raíz bantú. Cuando habla de raíz bantú, es la zona subsahariana del África, principalmente la que se ve más de color café. Y nos habla de los negros llegados a Río de la Plata. Bueno, llegados es un decir, porque los pobres los trajeron como esclavos, y el puerto puntualmente, el puerto Colonia fue uno de los principales puntos de ingreso, una de las cosas que más anotar, que hoy hablaban de la historia de Colonia. La triste historia también está en Colonia. Después, cuando termina la dominación portuguesa, el negocio se muda nuevamente a Brasil, porque era un negocio básicamente portugués. Los españoles tenían oro, no les interesaba el tráfico de cosas, sino compraban con su oro. Posteriormente, Carámbula nos empieza a hablar del sincretismo que se da entre las religiones africanas con la religión católica. Y ahí empiezan a aparecer los santos, San Benito, San Baltasar, San Antonio, y agregaría la Virgen del Rosario, como explicaré más adelante. San Baltasar, para los de Montevideo capaz conocemos la llamada San Baltasar, el 6 de enero, algo que se replica también en Paraguay, en la comunidad Cambacuá, en el Chaco, Corrientes. Y San Benito quizás fue el santo más importante para la comunidad afro en Uruguay y en la región. Porque se generaron, San Benito fue beatificado a mediados del siglo XVIII, es un santo de origen franciscano, y los jesuitas lo traen a toda América. Y empiezan a generarse las cofradías a lo largo desde México hasta Argentina. Y ahí empieza, a través de las cofradías aparece la música, y empieza la participación de los esclavos en las procesiones. Y es mi entender, y es mi opinión, que de ahí viene nuestro candombe, que es una especie de procesión con los tambores. Nace a través de las cofradías del mediados del siglo XVIII. Perdón, San Benito de Palermo, porque hay varios San Benito, este es San Benito de Palermo, que es el negro. Que casualmente hay una capilla acá. El patrono del Paysandú. También del Paysandú, y la Virgen del Rosario se nos mezcla ahí también. Así que algo tendrá que ver. Bueno, esta es la parte que más me interesó de ese origen y significado religioso que nos habla Carámbula. Cuando empieza a mencionar, cuando empieza a aparecer la palabra candombe en los escritos más antiguos. Yo descartaría las crónicas de Isidoro María, porque fueron de 1888, fuera que habla del pasado, pero sí nos habla de una composición de Acuña Figueroa, el mismo que compone